Buenas tardes, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Los saludo a todos para esta hermosísima clase. Los temas que tenemos hoy en día para tocar es federalismo y democracia. Les voy a compartir pantalla ahora brevemente y rápidamente para que vayamos viendo estos temas. Federalismo y democracia. Hay que empezar por ver qué es el federalismo. El federalismo es una forma de organización del Estado en la que el poder no está concentrado en un solo gobierno, sino que se divide en distintos niveles, como ser el gobierno nacional, provincial y municipal. El gobierno nacional, o sea, la nación, ¿sí?, se ocupa de asuntos generales del país, como las relaciones exteriores, la defensa, la moneda, la educación nacional, como también la salud pública. Los gobiernos provinciales, en donde cada provincia tiene su propio gobernador, legislatura y dicta su propia constitución. Esto es relevante, por eso es que son autónomas. Pueden dictar sus leyes y organizar sus instituciones. Y después están los gobiernos municipales, que son aquellos que están dentro de las provincias, en donde administran sus ciudades y comunas. Se encargan de servicios locales, cuestiones tributarias como tasas, transporte, higiene urbana, seguridad local, etcétera. Pero hay una idea clave que quiero que sepan, que el federalismo permite que las provincias tengan autonomía y participen en las decisiones del país. Si abren la Constitución y la tienen ahí a mano, en su artículo 1 vemos que dice: la nación argentina adopta para su gobierno el sistema representativo, republicano y federal. Con respecto al federalismo, podemos decir, como en base como una introducción, y después, cuando hablamos, ¿qué es la democracia? Los temas que nos traen hoy en día a esta clase. Vivo en democracia, hago lo que quiero. Bueno, este, no es tan así, pero sí tenemos las libertades. La democracia es una forma de gobierno en donde el poder está en el pueblo, o sea, en cada uno de ustedes, y se participa a través de elecciones libres y periódicas, como la que sucedieron este año, ¿sí? Elegimos autoridades como presidente, gobernadores, intendentes, legisladores. Hay una división de poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Esto sirve para evitar el abuso del poder. Hay derechos y libertades: la libertad de expresión, de prensa, de reunión, el derecho a voto, el derecho a educarse, el derecho a la salud, ¿sí? Hay una participación ciudadana, donde no solo se la realiza, ¿sí?, se la emite o la ejecutamos, eh, votando, sino opinando, expresándose, marchando, debatiendo, etcétera. Y otra idea clave, que es fundamental y es un eje de la democracia, es que todas las personas tienen derechos y pueden participar, y el gobierno responde a la Constitución. Eso es clave, es fundamental. Seguimos en Argentina y acá vemos: ¿Argentina siempre fue gobernada de manera federal y democrática? Esa es una pregunta que les dejo. Imaginemos el año 1820, provincias autónomas, sin un gobierno nacional fuerte. ¿Qué problemas aparecían? Acá los problemas que teníamos eran entre unitarios y federales, básicamente, que lo vamos a tocar más adelante. ¿Qué es el federalismo? Es un sistema de gobierno donde la nación y las provincias comparten el poder. Cada provincia tiene autoridades, leyes e instituciones propias. El fundamento constitucional está en su artículo 1, ya lo he mencionado precedentemente. Los niveles de gobierno son tres, es un trípode: nación, provincia y municipios. Unitarios y federales, mínimamente. ¿Qué es lo que bregaban cada uno de estos? ¿Por qué luchaban? Los unitarios querían un poder central fuerte de Buenos Aires, una menor autonomía provincial, o sea, decir, ellos querían que haya un solo gobierno que maneje a las provincias, que sea Buenos Aires, y que la economía también se centre en el puerto de Buenos Aires. Los federales, defendían la autonomía de las provincias y querían una organización mucho más distribuida del poder, también la parte económica. Es lo que sucede hoy en día. Esta línea histórica del federalismo y de la democracia, una línea histórica de tiempo, vemos que del año 1800 al 1983, o sea, el siglo XIX y el siglo XX. Del año 1800 a 1853 hubo guerra civil entre unitarios y federales, la Constitución del año 1853 y la organización del Estado. En el año 1853 hasta el año 1943 hubo gobiernos conservadores y una centralización fuerte.
Apareció la ley Sáenz Peña en el año 1912, donde se amplían los derechos políticos, se sanciona la ley para votar, para que el voto sea secreto, universal y obligatorio. El año 1946 hasta el año 1983 vemos que aparece el advenimiento del peronismo con las masas, la participación popular y las nuevas políticas sociales, el sindicalismo, los gremios, la lucha de los trabajadores. Y acá un asterisco de las dictaduras. El año 1930, el año 1976 hubo seis dictaduras, gobiernos militares, gobiernos de factos, donde se rompe el sistema democrático por la fuerza, por la violencia, y se centraliza el poder. Y el año 1983, donde se recupera la democracia y se fortalece institucionalmente al país y a la nación. Hasta el día de hoy, hace 42 años que vivimos en democracia. Momentos democráticos versus aquellos momentos autoritarios. Sí a la democracia, sí a la justicia, sí a la libertad, sí a la vida, dice Quino en, en, con Mafalda. Vemos que la historia política de Argentina está marcada por una serie de transiciones y conflictos que han dado forma a la organización estatal. Durante el siglo XIX, el país fue escenario de intensas guerras civiles entre unitarios y federales. Los unitarios abogaban por un gobierno centralizado en Buenos Aires, mientras que los federales defendían la autonomía de las provincias. Este conflicto culminó con la sanción de la Constitución del año 1853, con Urquiza, Justo José de Urquiza y la base de Alberdi. Fueron los que fueron formando la Constitución, son aquellos próceres nacionales, y establecieron un sistema federal que sentó las bases para la organización del Estado Nacional. Con el advenimiento de los gobiernos conservadores, Julio Argentino Roca, del año 1880 hasta el año 1916, que aparece el radicalismo, ¿sí? Con Hipólito Yrigoyen como presidente, la Argentina experimentó un periodo de estabilidad política, aunque caracterizado por una baja participación ciudadana. Este panorama cambió con la llegada del radicalismo, que lo que mencioné en el año 1916, que impulsó la ampliación de la democracia a través de la ley Sáenz Peña, garantizando el voto secreto, universal y obligatorio para todos los hombres. El peronismo, que emergió en el año 1945, representó una revolución política y social, también trabajadora, al incluir masivamente a las clases trabajadoras en la política del país. No obstante, vemos que el siglo XX también estuvo marcado por sucesivas dictaduras militares, que es lo que mencioné, desde el año 1930 hasta el año 1976, que interrumpieron el orden constitucional y centralizando el poder político. Finalmente, vemos que el retorno a la democracia del año 1983 significó un fortalecimiento de los derechos humanos, las instituciones democráticas y la participación ciudadana, estableciendo un nuevo capítulo en la historia política argentina, en donde se busca cicatrizar toda aquella herida del pasado. Hechos clave: Perón. Ahí les dejo un video para que vean de las dictaduras, los gobiernos de facto, es decir, de los militares, aquellas marchas, el sufragio, otra vez la democracia. Argentina vota hoy por la democracia, dice la portada de ese diario, y acá vemos del autoritarismo hasta el año 1983. Durante los gobiernos de facto, es decir, los gobiernos militares, se suspenden los derechos y garantías, hubo una persecución política e ideológica pero muy fuerte, se intervinieron todas las provincias y el poder se concentró solamente a nivel nacional. Un punto en el año 1982, que lo vamos a ver en otra clase también con el tema de lo unitario federal y otros puntos en cuestión, aparece la guerra de las Malvinas, algo gravísimo también que hicieron los militares en aquellos gobiernos de facto. A partir del año 1983 marcó el regreso a la democracia y la reconstrucción de las instituciones. El impacto social, el federalismo hoy en día, ejemplos actuales. Por ejemplo, elecciones provinciales y municipales, políticas públicas compartidas, gestión local en la educación, en la salud, en la seguridad. Hay un diálogo, hay un puente entre nación y provincia. Hacemos una síntesis del federalismo, de lo que implica. Distribuye el poder, la democracia requiere una participación ciudadana. Vemos que las luchas políticas construyen el sistema actual. Hoy
Ambos principios conviven en la organización institucional del país. Ahí tenemos una foto de Alfonsín llegando al poder y retomando la democracia en el año 1983 hasta la actualidad, hasta el presente. Evidencias y fuentes históricas. ¿Cuál es una diferencia entre democracia y autoritarismo? Las libertades en la democracia están garantizadas, en el autoritarismo están restringidas. La participación en la democracia es ciudadana para todos los habitantes y el autoritarismo la participación es totalmente limitada, casi nula, podríamos decir. En la democracia el poder está dividido, ejecutivo, legislativo y judicial. En el autoritarismo el poder es solamente concentrado. Las conclusiones, y me interesa que ustedes lo vean. Antes pensaba que el federalismo era solo un mapa, la democracia siempre había sido igual, y ahora ¿qué pienso? Que el federalismo surgió de luchas políticas, la democracia se construyó con avances y retrocesos, ciudadanía e instituciones son iguales, acá pongo, a los pilares del sistema. Son los pilares del sistema democrático en el que vivimos hoy en día. En síntesis, para cerrar, le dejo tres ideas centrales que quiero que las tengan muy en cuenta. El federalismo es un modo de organizar al país en el que la nación y la provincia comparten el poder, requiere acuerdo, división de responsabilidades e instituciones fuertes que garanticen ese equilibrio. La construcción de la democracia. La democracia argentina se fue construyendo a lo largo del tiempo. Hubo avances, voto secreto, ampliación de derechos, nueva constitución, pero también retrocesos, como lo mencioné anteriormente, golpe de Estado, persecución política, censura, violación a los derechos humanos. La participación ciudadana y el respeto a las instituciones son pilares para sostenerla. El otro punto, relación entre federalismo y democracia. Cuando hay gobierno democrático, cada provincia mantiene su autonomía y se fortalecen las instituciones. En los gobiernos de facto, esa autonomía suele ser intervenida o anulada y el poder se concentra en la autoridad central. Esta relación nos muestra que el federalismo funciona mucho mejor en contextos democráticos, donde hay división de poderes, alternancia y un control ciudadano y garantías constitucionales. Este video es una clara evidencia de lo que había pasado en aquellos momentos de terrorismo de Estado, de gobierno de facto y militares. Les dejo una reflexión final para que puedan pensar. ¿Qué consecuencias tuvieron los gobiernos de facto para la democracia y para el federalismo argentino? Les dejo ahí varias ideas para que se apoyen y escriban algunas líneas y una actividad optativa donde quiero que conversen, se acerquen, recorran, busquen a alguna persona adulta, ya sea su madre, sus padres, sus abuelos, algún vecino, y que le pregunten qué recuerdo tienen sobre la última dictadura o el regreso de la democracia en el año 1983 y qué importancia cree que tiene hoy en día cuidar las instituciones democráticas. Bueno, muchas gracias. Ahí le dejo un video muy importante en donde Cafiero ensalza a Raúl Alfonsín, al presidente democrático del año 1983. Y por último, decirles que es muy importante la democracia hoy en día. Cada vez que tengan que ir a votar, háganlo, vayan a votar y no voten en blanco, voten por por aquel candidato, aquel partido político, aquella convicción, aquella ideología que ustedes de alguna forma o de alguna manera mayor lo representen. Pero no dejemos de ir a votar porque acabamos de ver eh, eh, resumidamente la- las luchas, la sangre que se corrió para que hoy vivamos en democracia, todas las revoluciones que hubieron y muchas personas que dejaron hasta su vida para que hoy en día podamos tener un sufragio, ¿sí? Que podamos elegir libremente a nuestros representantes, presidentes, diputados, senadores, intendentes, etcétera. Así que bueno, siempre hay que ir a votar. Y para eso, y si no nos gusta a nadie, bueno, es leer distintos diarios, distintas cosas y ver eh, a quién me representa mejor o de qué manera, pero sí votar. Bueno, muchas gracias por la clase de hoy.